Yo creo que ya vamos a comenzar. Buenas tardes. La tarde de hoy vamos a exponer hemorragia de vías digestivas altas y bajas. Mi nombre es Silvia Pedraza y junto con mi compañero Carlos vamos a exponer. ¿Alguno sabe cómo quitar lo de la admisión? Bueno, la hemorragia digestiva corresponde a toda extravasación de sangre a cualquier nivel del aparato digestivo que va a alcanzar la luz de el órgano, cualquier órgano diana, por ejemplo, el esófago, el estómago o cualquier parte del intestino. Esto lo vamos a dividir. Se va a dividir de acuerdo a un punto anatómico que es el ligamento de Treitz. Lo vamos a dividir en hemorragia digestiva altas y bajas. También lo podemos clasificar según su evolución como una pérdida aguda o crónica según el volumen de sangre perdido y según su origen, pues la clasificación anatómica. Dentro de la hemorragia de vías digestivas altas vamos a encontrar la variceal y la no variceal. La variceal va a ser la relacionada con la hipertensión portal, usualmente se observa en los pacientes cirróticos, y la no variceal va... ¿Cómo quita lo de la admisión? Bueno, como les comentaba, esta hemorragia de vías digestivas altas no variceal va a ser de acuerdo al punto anatómico, que va a ser el ligamento de Treitz, que es el músculo suspensorio del duodeno, y va a ser específicamente el sangrado a nivel de esófago, estómago y duodeno. En cuanto a la epidemiología, constituye uno de los principales motivos de hospitalización por enfermedad del tracto gastrointestinal y su morbilidad se acompaña mucho de los grupos de riesgo. Usualmente un paciente con una hemorragia de vías digestivas no tiene una alta mortalidad, aunque esté relacionada con factores de riesgo. Es una enfermedad, la segunda etiología más frecuente es la enfermedad erosiva de la mucosa, y él tiene una incidencia de 65 por cada 100.000 habitantes. La clínica más frecuente que podemos observar va a ser la hematemesis y los vómitos por pozos de café y las melenas. Esta enfermedad se presenta más frecuentemente en hombres que mujeres, en una relación de 128-65. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que lo primero que tiene que suceder es una irrupción de la mucosa y de la submucosa que llega a los vasos sanguíneos. Los AINES son los principales, la principal etiología farmacológica de la hemorragia de vías digestivas, porque van a favorecer a la disrupción de la mucosa, también van a inhibir las prostaglandinas y pues como saben van a actuar a nivel de COX-1 y COX-2, que va a aumentar el estrés celular y el estado proinflamatorio, que va a favorecer a todo el estado de inflamación crónica que va a llevar a una hemorragia continua. En cuanto a la etiología, como les mencionaba, la úlcera péptica es la principal. Después vamos a encontrar la gastritis y duodenitis, la esofagitis. El desgarro de Mallory Weiss lo vamos a encontrar en un muy poco porcentaje, y otras malformaciones arteriovenosas, al igual que tumores o masas. Normalmente, cuando se encuentran masas a nivel de las vías digestivas altas, es muy poco común que ocasionen hemorragia, y en el dado caso de que lo ocasionen, es un muy mal pronóstico.
En cuanto al manejo, pues el manejo inicial va a ser muy importante que el paciente se le dé el ABC. Vamos a tener el control de la vía aérea y la respiración, debido a que pues el paciente puede llegar con una hemorragia muy exacerbada en cuanto a la hematemesis. Entonces se va a asegurar la vía aérea y vamos a asegurar también el acceso venoso para la reposición de líquidos, puesto que normalmente los pacientes tienen muchas pérdidas sanguíneas y este es como la parte de reanimación más importante. El manejo secundario, ya cuando vemos que el paciente no se encuentra, que se encuentra hemodinámicamente estable, pues vamos a continuar con la historia clínica y los antecedentes. En esta pues va a ser característico la edad, la ingesta de AINES, si ha tenido hemorragias previas, enfermedades gastrointestinales previas, si tuvo una cirugía, si presenta dolor, si presentó pérdida de peso. ¿Cómo vamos a ver el paciente? Pues en cuanto a los signos de hipovolemia, si hay una pérdida sanguínea muy grande, pues el paciente va a estar pálido, sudoroso, va a tener taquicardia, va a estar hipotenso. Los laboratorios que vamos a solicitar van a ser pues hemoglobina, hematocrito, BUN, creatinina, INR. Esto porque pues obviamente la pérdida sanguínea va a ser evaluada en cuanto a el hemograma. Sin embargo, en la fase aguda no vamos a ver una disminución importante. En cuanto a la creatinina, se va a pedir pues porque la pérdida sanguínea va a generar hipovolemia y va a poder producir una disminución de la perfusión renal, lo que puede llevar a un daño prerrenal. Y en cuanto al INR, pues va a ser importante de los pacientes que tienen terapia anticoagulante porque pues va a aumentar la hemorragia. En esa patología se van a manejar algunos scores de riesgo para el manejo del paciente preendoscópicos. El más importante va a ser el Glasgow-Blatchford y va a llevar de 1 a -1, pues va a tener un bajo riesgo. Este paciente va a tener un manejo extrahospitalario y mayor a 7 va a ser un alto riesgo y va a solicitarse una endoscopia de manera urgente. Lo que se va a evaluar pues va a ser el nitrógeno ureico, la hemoglobina, la presión y otros marcadores que son los clínicos. Esta patología es muy importante tener en cuenta la clínica y lo que refiere el paciente. Otro score de riesgo no tan utilizado es la escala de Rocal. Y vamos a hablar de la escala de Forrest cuando el paciente presenta una úlcera péptica. Esta escala va a ser de acuerdo al sangrado, va a determinar el riesgo y nos va a determinar el manejo que se le va a dar al paciente. Por ejemplo, para el 1A, 1B y 2D va a tener un estigma de alto riesgo porque va a ser un sangrado activo, a chorro, de forma resumante o va a ser visible. Entonces a este paciente se le va a realizar un manejo endoscópico urgente, se va a tener en la hospitalización al menos 72 horas y se va a usar un inhibidor de la bomba protones igualmente por 72 horas. A todos los pacientes que presenten hemorragia de vías digestivas altas se les va a realizar el test para Helicobacter pylori porque suele ser una de las etiologías que en el proceso pues va a desarrollar úlcera péptica. En cuanto al 2B, el manejo va a ser muy individualizado debido a la cantidad de la pérdida sanguínea y el 2C y el 3 va a tener un estigma de alto riesgo, por lo tanto se va a realizar un manejo extrahospitalario con inhibidor de la bomba protones una vez al día, una endoscopia extrahospitalaria y igualmente un test para Helicobacter pylori. Acá podemos visualizar el algoritmo de la evaluación del paciente. Para resumir de nuevo, pues la evaluación inicial con todo lo que es la protección de la vía aérea,
A continuación, pues la anamnesis y la exploración física, todo lo que va a ser clínico, antecedentes, los signos físicos que se pueden encontrar, si el paciente se encuentra hipotenso, si está sudoroso. Se va a remitir pues a una endoscopia de manera urgente o no urgente de acuerdo a los signos clínicos. Y el diagnóstico, pues la vamos a tener con la endoscopia. En dado caso de que no se realice, en muy pocas veces se realiza angioTAC, angiografía. Y para iniciar el tratamiento farmacológico, pues vamos a tener que la base de todo esto es el inhibidor de la bomba protones. Cuando es de forma aguda, se va a administrar de 80 miligramos en bolo, luego 8 miligramos cada hora en infusión continua. Preendoscopia. También se van a administrar procinéticos. En este caso tenemos la eritromicina con su mecanismo procinético que aumenta la motilidad. Va a usarse en infusión. Es muy importante el uso de antibióticos en estos casos porque muchos pacientes presentan bacteremias debido a la cantidad de hemorragia y pues va a ser como una profilaxis antibiótica. En este caso se va a usar la ceftriaxona. Y en los pacientes que presenten un test de Helicobacter pylori positivo, pues se va a usar la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Otra farmacoterapia importante van a ser los vasoconstrictores, como el octreotide y la terlipressina. Y en cuanto a otras opciones terapéuticas que ya van a ser de acuerdo a las pérdidas sanguíneas, al si no responde a tratamiento, entonces vamos a tener que se van a hacer con inyectoterapia, solución salina, epinefrina, esclerosantes, todo esto para ayudar a la agregación plaquetaria. El tratamiento con electrocoagulación, de la misma manera, pues intentando ayudar a la agregación, y el tratamiento mecánico con hemoclips, como lo podemos ver en la imagen, pues sería como grapar la mucosa gástrica. Bueno, buenas tardes. Ahora pasamos por lo que es hemorragias de vías digestivas bajas. Pues esta, como introducción, tenemos que las hemorragias de tanto de hemorragias digestivas bajas como cualquier sangrado del tracto gastrointestinal se da por debajo del ligamento de Treitz. Este, pues, es una banda fibromuscular que se origina desde el orificio esofágico, diafragma y las últimas porciones del duodeno. Este va hasta lo que es el tronco celíaco. Bueno, clínicamente las hemorragias de vías digestivas bajas se diferencian a partir de las altas, por lo que es la presencia de hematoquexia o rectorragia, a contraposición de lo que es las melenas, pero tampoco podemos echar para un lado las melenas porque una hemorragia digestiva de vía baja también puede presentar melena. Su incidencia o prevalencia también va en aumento, casi llegando a la par de lo que son las hemorragias altas, con un 30 a un 40%, pero tampoco nos podemos olvidar de las hemorragias de vías digestivas medias, que también están un poquito en aumento de un 9 a un 10%. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que es la clasificación. Las hemorragias de vías digestivas bajas las podemos clasificar de dos formas. Primero, pues tenemos una clasificación donde podemos ver directamente lo que es la anatomía, que sería una diverticulitis, sería una enfermedad inflamatoria, como una enfermedad inflamatoria intestinal, la vascular, como las hemorroides y las neoplasias. Pero también hay que tener en cuenta que se pueden clasificar debido a su progresión de enfermedad o a su cronicidad. Entre ellas tenemos la oculta, que ya es de lenta aparición, es crónica y esta se relaciona directamente con lo que es una anemia ferropénica. También tenemos que su medio diagnóstico es mediante la sangre oculta en heces o un guayaco. La moderada, esta es una hemorragia intermitente que puede presentar tanto melenas o hematoquexia, pero a diferencia de la moderada con la severa es que esta hemodinámicamente está estable. En cambio, la severa es una hemorragia aguda, hematoquexia abundante y ya no tiene inestabilidad hemodinámica. En general, pues la causa principalmente de estas patologías es los divertículos, pero también se pueden presentar
otras causas como lo son la angiodisplasia en ancianos, que o sea que está relacionado directamente con lo que es la enfermedad, pero no se presenta muy a menudamente. También tenemos que las hemorroides últimamente están en prevalencia en lo que es los jóvenes. Siguiente. Bueno, esta tabla, pues, en la tabla la descargué, la encontré en el New England, por si quieren, pues más tarde les paso el artículo. Nos habla directamente de lo que son las etiologías que podamos encontrar en la enfermedad, en esta enfermedad. Como vemos, las principales son la diverticulitis, una colitis isquémica, las hemorroides, la angioectasia y las neoplasias. Entonces, teniendo en cuenta estas patologías, hay que preguntarle dos cosas al paciente. Primero, si el sangrado duele o no duele. Si ellos dicen que el sangrado no duele, es porque pues, suele estar causado por diverticulitis, por las hemorroides internas o en ocasiones por angiodisplasias. Y la segunda pregunta que le vamos a hacer es si está en relación con, si la sangre está en relación con la defecación. Ya hablando directamente de estas patologías, tenemos la diverticulitis, que son pues, los divérculos aparecen más en el lado izquierdo de lo que es el intestino, pero sangra más en el lado derecho, porque ellos tienen, pues, ahí tienen más exposición vascular. Recordemos que estos son abombamientos de la mucosa gástrica intestinal por alteraciones de los sitios de inserción de los vasos rectos. ¿Qué significa esto? Que va a causar un sangrado arterial. Como va a ser un sangrado arterial, entonces este va a ser muy excesivo. Casi la mayoría de pacientes requiere una colostomía para tratar esta patología de una vez. Y además, una cosa peor es que ellos tienen una recurrencia del 40%. En las angiodisplasias, pues las angiodisplasias son más comunes en el colon ascendente, estas generan un sangrado episódico indoloro, pero el sangrado, a diferencia de los divertículos, es que el sangrado es venoso. Entonces no va a ser tan alarmante. En el caso de la colitis, es un sangrado menos manifiesto, pero este va a acompañar signos inflamatorios, como lo es la diarrea, como lo es el dolor abdominal y como lo es la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, lo que hay que hacer en una colitis es diferenciar la etiología. Si la etiología es de tipo inflamatoria o de tipo isquémica. Si esta es de tipo isquémica, pues tiene un mal pronóstico. En el caso de las hemorroides, pues son venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto. Estas son similares a las venas varicosas y estas se pueden dividir de dos formas. La primera, que es la que se desarrollan dentro del ano, serían las hemorroides internas, y las que se desarrollan por debajo de la piel alrededor del ano, que esas serían las hemorroides externas. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la presentación clínica. En la presentación clínica, pues como ya lo había mencionado anteriormente, el paciente puede presentar tanto hematoquexia o rectorragia y también lo que es las melenas. En general, si el sangrado es rutilante, se dice que el del colon izquierdo, y si es la hematoquexia y melenas, se presenta más en el colon derecho. Directamente también se puede presentar lo que es la inestabilidad hemodinámica o un signo de prechoque, que es cuando se encontramos el paciente con una frecuencia cardíaca elevada, y según la etiología que presente este paciente, pues se van a presentar los diversos síntomas, como lo puede ser un síndrome constitucional que se presenta en una neoplasia, un síndrome constitucional que me puede causar lo que es la dinamia, la astenia. También tenemos lo que es la diarrea que se presenta en la colitis, un dolor abdominal si es colitis, y si es una enfermedad intestinal inflamatoria, no solamente se pueden presentar síntomas de tipo digestivo, sino también extraintestinales, como lo puede ser una artropatía, una uveitis o eritema nodoso. Siguiente. Bueno, según casi toda la información la saqué de la guía de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Esta, según me guía lo que es en el diagnóstico. Entonces, primeramente tenemos que hacer una historia clínica muy completa, siendo muy importante determinar la toma de medicamentos antitrombóticos, tanto agregantes como anticoagulantes, y también, como lo dijo mi compañera, el uso de los AINES. Entonces,
también se tiene que manejar lo que es el estado de volemia del paciente. Si el paciente tiene un estado de volemia leve, va a presentar lo que es taquicardia. Moderado significa que hay una pérdida del 15% y va a presentar hipotensión ortostática. Si es severa, significa que hay un 40% de pérdida y va a presentar hipotensión en reposo. Segundo, utilizaríamos lo que son los paraclínicos de rutina, incluyendo lo que es el hemograma, la función renal, el perfil hepático y los tiempos de coagulación. Tercero, se debe considerar directamente lo que es la hematoquexia, porque no solamente porque el paciente tenga hematoquexia se va a decir que sea una hemorragia de vías digestivas bajas. No, se tiene que evaluar para que también por si también hay la posibilidad de que sea una hemorragia de vías digestivas altas. 4, tenemos que hallar una forma en la que podamos estratificar el riesgo del paciente. Entonces, utilizamos lo que es, bueno, algunas guías dicen que sí, otras guías dicen que no. El índice de choque. El índice de choque, pues, es básicamente la presencia de la presión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca. Esta, si es mayor a 1, indica la necesidad de adquirirlo en la institución al paciente, realizarle un TAC de abdomen seguido de una colonoscopia. Pero hay algunas guías que dicen que no, porque el índice de choque está evaluado directamente para las ginecológicas y para los pacientes con trauma. Por último, también podemos calcular, se debe calcular lo que es el score Oakland. El score Oakland, me determina lo que es el ingreso del paciente y realizarle los exámenes para ver el diagnóstico. Entonces, por medio de si el paciente tiene menos de 8 puntos, se le realizan los exámenes al paciente. Este score tiene una eficacia de más de un 86%, por eso es recomendado. Siguiente. Siguiente. Atrás. Ahí. Esta tabla también la descargué del New England y nos informa lo que son los estudios diagnósticos. Entonces tenemos los dos principales, la colonoscopia y la angiografía. La colonoscopia, pues, obviamente va a ser segura e ideal. La cosa es que con la angiografía no la podemos, o sea, hay que pensarlo bien porque esta tiene riesgo de nefropatía por contraste y lo ideal es que se haga con un angiotac. Son los dos principales que vamos a apreciar. Siguiente. Bueno, en el manejo inicial de estos pacientes vamos a realizar una estabilización del paciente con el ABC, donde podamos englobar lo que también la estabilización hídrica y determinar el requerimiento de una transfusión con un umbral de 7 gramos sobre decilitros. También hay que tener en cuenta y muy en cuenta si el paciente tiene antecedentes de manejo antitrombótico, hacer el manejo adecuado de este. Por ejemplo, si la aspirina, si el paciente toma aspirina y si es por prevención secundaria, esta no, por lo general no se suspende. Y si se retira, pues tiene que hacerla volver antes de los 5 días. Al igual que los anticoagulantes, si estos se utilizan en bajo riesgo, estos por lo general no se suspenden. Y si se retiran, tienen que iniciarlo antes de las 71 horas. Si vienen con duales, si vienen con DAPT, esto como el clopidogrel, por lo general, pues este tampoco se suspende. Hay que tener en cuenta realizar en el paciente un manejo de sobreanticoagulación si el paciente tiene un sangrado que es clínicamente significativo. También si el paciente tiene un INR menor a 2,5, se le indica la vitamina K. Por otro lado, también si el paciente tiene las plaquetas menores a 50.000, también pues indicaría una transfusión. Ya por el manejo definitivo, pues tenemos que primero se realiza lo que es el manejo del soporte del paciente. Segundo, lo ideal es hacer pues la endoscopia para ver la etiología que me presente pero si la endoscopia no se puede hacer, se haría la angiografía. Y si no se puede hacer la angiografía, pues pasamos de última instancia, que sería la cirugía. Si se tiene que hacer lo más rápido que se pueda, o menos de 60 minutos, para que no empeore el pronóstico del paciente. Si
Si no se encuentra una fuente de sangrado del paciente, podemos hacer dos cosas. Primera, se estudia el sangrado del intestino medio, porque pues ya estudiamos el sangrado del intestino alto, entonces no, se estudia el medio. Y segunda, si no hay sangrado nuevo, pues no se le hace más nada al paciente y se vigila de 24 a 48 horas. Si no hay resangrado, pues no se hacen más terapias. Manejo específico, pues los divertículos, pues ellos se hacen terapia mecánica, y la geodisplasia, una terapia con argón. Gracias. Siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para sus compañeros? ¿Alguna duda que les quedó sobre manejo o diagnóstico de hemorragia digestiva alta o baja? Silvia, ¿me puedes colocar la parte de diagnóstico? Es que me desconecté un rato y no alcancé a ver la parte de hemorragia de vías digestivas altas. Diagnóstico, endoscopia, hasta ahí llegué. No, esa la parte la vi. Más adelante el score. Ah, bien. No, sale hacia atrás, por favor. Ajá. Si quieres, ajá, déjamela ahí. Manejo farmacológico, inhibidor de la bomba de protones. ¿Ustedes leyeron algo de qué diferencia hay o sea alguna ventaja entre la infusión continua de inhibidor de la bomba de protones y colocarlo cada 12 horas? ¿Hay alguna diferencia en el desenlace de los pacientes o en la evolución? Si colocamos, por ejemplo, omeprazol 8 miligramos hora, o si colocamos 80 cada 12 o 40 cada 12. Silvia, por ejemplo, que dio esa parte, le dice si hay alguna diferencia. Pues, doctora, según él es que no lo mencionaban como un beneficio, pero sí como el manejo que se debería hacer. Supongo que fue porque en la guía anterior, pues, lo actualizaron. Solo, digamos, decía cuando es fase aguda, de una iniciar bolo, no cada 12 horas. Pero no hacía Todavía a una veces se utiliza el comparación. bolo, todavía se utiliza a veces la infusión continua, sin embargo es controversial. Algunos estudios han comparado ambos y dice que no hay una ventaja real entre utilizar en infusión continua o utilizar el bolo. Realmente los procinéticos pues no lo utilizamos, el octreotide, la terlipresina sí se utiliza en casos de hemorragias, por ejemplo, variciales. Los antibióticos tampoco los utilizamos de manera rutinaria con el manejo de las hemorragias digestivas, ¿sí? El octreotide, pues esos son avances o digamos fármacos de más reciente introducción. Hay un octreotide ahora que se utiliza, pues aquí no lo tenemos, en algunos países sí, que es de liberación retardada y que el paciente, más que todo cuando es hemorragia del tracto digestivo, del intestino delgado. Papá, ya va, denme un segundito. Bueno, entonces les decía que sobre todo en las hemorragias que es de intestino delgado, debidas a angiodisplasias, por ejemplo, se utiliza el octreotide de liberación retardada y es una aplicación semanal. Pues en estos casos que de repente hacen anemia crónica. En casos de neoplasia, de hemorragia oculta, ¿qué métodos diagnósticos tenemos? ¿Qué leyeron en la hemorragia oculta? Sangre oculta en heces. ¿Qué más? Porque evidentemente la sangre oculta en heces pues puede ser positiva por sangrado en cualquier parte del tramo gastrointestinal. Pero si yo tengo un paciente con anemia crónica o que tiene sangrado evidente, le hago ¿qué es lo primero que debo hacerle? Una endoscopia y una colonoscopia. Pues si en la endoscopia no hay ningún hallazgo, los dos deberían ser seguidos si no hay hallazgos superiores, por ejemplo, ¿verdad? Y aparte de la endoscopia y la colonoscopia, ¿qué otro método diagnóstico tengo? La angiografía.
más. Si yo sospecho, si tengo una endoscopia y colonoscopia normal, y yo sospecho que el sangrado está en intestino delgado, ¿qué otro método puedo yo solicitar? Porque, pues, bueno, o algunos de La ustedes irán a cápsula. ser gastroenterólogos, pero, La ajá, cápsula o una arteriografía selectiva la o una cápsula enteroscopia de endoscópica, doble balón. la cápsula endoscópica es una opción y una enteroscopia. Pueden hacer, solicitarle al paciente, perdón, al gastroenterólogo que le haga una enteroscopia. Si de repente es de difícil acceso o es un paciente con muchas comorbilidades, el enteroscopio es un endoscopio más largo. Entonces, pues le solicitamos una videocápsula endoscópica y también es una muy buena opción, pues, sobre todo en estos casos que no logramos determinar y vemos que el paciente se va anemizando poco a poco. A ver, ¿qué otra cosa quería comentarles por ahí? En relación al tratamiento del Helicobacter pylori, que es muy frecuentemente visto como causa de enfermedad ulceropéptica. ¿Sí leyeron algo del Helicobacter? ¿O no? No. ¿No? Sí, doctora, ahí se menciona en una diapositiva que en la del tratamiento que yo le mostré, la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Pero ese no es el único esquema. Ahí me pones antibióticos, pero pues no, como esa parte no la oí, no sé si mencionaste que para el Helicobacter, Mira, porque el esquema sí, es no es que lo tengo pues claritro, como es entre claritro, paréntesis. amoxicilina, metronidazol, tenemos ciertos esquemas que pues si bien no es del tema, está relacionado. Entonces es bueno que ustedes vayan conociendo, por ejemplo, cuáles son los esquemas de tratamiento con los que contamos para tratar el Helicobacter porque es muy, pero muy frecuente, ¿sí? Otra cosita que les quería comentar es que la ciencia va avanzando y los métodos terapéuticos van avanzando, pues obviamente espero que en algún momento lleguen a estos países, a Latinoamérica, pero actualmente incluso la FDA aprobó un nanopolvo que se adhiere a las partes sangrantes y controla. También hay terapia de nanopartículas endovenosas que trabajan con la trombina y hace como coágulos en la zona que está sangrando sin hacer coágulos a nivel sistémico para controlar muy efectivamente la hemorragia. Porque si bien nosotros contamos con los inhibidores de bomba de protones y eso, pues sabemos que esto realmente no es terapéutico específico del sangrado, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? Les quería Doctora, decir ¿puede que repetir lo que acaba de mencionar, porfa? lo de las nanopartículas, eso solamente es información general, para que sepan que pues se siguen estudiando métodos de repente no tan invasivos de controlar la hemorragia porque es que tiene alta mortalidad. Y por ejemplo, una hemorragia varicial que no recibe tratamiento puede tener una mortalidad hasta el 70%. Entonces, existen nanopartículas que se inyectan endovenosas, llegan al sitio de hemorragia y trabajan en conjunto con trombina para causar como especie de coágulos en el sitio que está sangrando, coagular la zona y de esta manera detener el sangrado. Y no solo endovenoso, sino les decía el nanopolvo que este es vía oral. ¿Sí? Pero pues obviamente por acá no los tenemos, pero ya existen y la FDA ha aprobado alguna de estas terapéuticas también. Bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo que quieran aportar o alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo claro? El lunes, ¿a qué hora nos vemos? Creo que el lunes tenemos otra magistral. Sí, señora. ¿Qué toca el lunes? Este, con Damaris, ahorita cuadramos para ver con usted a qué horas puede. ¿Cuál es, perdón, el tema? No te escucho. Que con Damaris ahorita hablamos con usted para ver a qué horas puede. Por eso, pero ¿cuál es el tema a tratar? ¿Cuál es el tema que van a dar? Ictericia. Ictericia. Bien. Bueno, jóvenes, Sí, estoy doctora. claro y sencillo. Me imagino que pues tanto que sus compañeros no tienen dudas. Es importante
que ustedes identifiquen al paciente según el grupo etario, pueden estar orientando la causa, pues saben que si es un paciente joven es menos probable que tenga una angiodisplasia, a menos que tenga algún síndrome genético. La angiodisplasia la vemos en pacientes mayores, pacientes jóvenes, la cirrosis, a menos que sea pues algo también, una cirrosis biliar primaria u otras cosas, pueden verlo en pacientes más jóvenes. De lo contrario, la mayoría de los casos son enfermedades ulceropépticas, puede estar o no asociada al Helicobacter pylori. También piensa en el síndrome de Mayory-Weiss, en los pacientes con vómitos frecuentes. Y siempre pregunten el consumo de AINES, consumo de medicamentos, de alcohol y de sustancias psicotrópicas, por lo menos, no, sobre todo en pacientes jóvenes. La hemorragia de vías digestivas, sobre todo si es varicial, si es un paciente con cirrosis, hipertensión portal, o que ustedes, hasta no tenga el diagnóstico, ven signos que los orientan a eso, córranle, porque las hemorragias variciales pues sangran mucho, rápidamente cae la volemia y tiene un alto riesgo de fallecimiento. Recuerden que la melena no es la única, el único signo de hemorragia de vías digestivas superiores, porque en pacientes con sangrados profusos puede haber rectorragia. Realmente no es de vías digestivas bajas, sino que viene desde vías digestivas altas. Bueno, muy bien, nos vemos entonces el lunes y vamos conversando para ver a qué horas podemos, ¿sí? Ya pueden desconectarse y que pasen feliz fin de semana, que descansen. Gracias, doctora.